Habiendo hecho ya entonces un ejemplo básico de los campos eléctricos, vamos a hacer uno más avanzado. Y de hecho al principio pensé en incluir este con los básicos, pero resolviéndolo me di cuenta que no es un ejemplo básico. Entonces este va a ser el número 1, no el número 2. Y el problema nos dice cuál es el campo eléctrico en los puntos 1, 2 y 3 causado por una carga de 10.8 nanocoulombs. Y nos piden expresar la respuesta en componentes. Y como siempre aquí tenemos la respuesta para que lo intenten de resolver solos antes de que yo lo haga. Y bueno, empecemos entonces con 1. Y aquí lo más importante va a ser acordarnos que el campo eléctrico es un vector, ¿verdad? Y tiene componentes. Y de hecho, vamos a ver, voy a escribir esta fórmula aquí. Acordémonos que teníamos que el campo eléctrico era F en una carga Q entre esa carga, y esto iba a ser igual a K entre otra carga, una carga diferente, entre R al cuadrado en una dirección de vector, ¿verdad? R, que puede ser I, J o K. Entonces, vamos a empecemos con 1, ¿verdad? Que parece ser un escenario simple. Y entonces, ¿cómo medimos el campo eléctrico aquí en 1? Traeríamos una carga de prueba, con carga Q, y la ponemos aquí y medimos la fuerza que eso siente. Entonces, el campo eléctrico en 1 va a ser simplemente a la fuerza que siente Q entre la carga Q. Y en el ejemplo básico simplemente aquí pusimos nuestras cargas, pero veamos que esto no lo podemos hacer aquí, porque esta carga Q no la tenemos. Lo que tenemos es la carga de la fuente del campo eléctrico. Entonces tenemos que reescribir nuestra ecuación, que ya sabemos cómo hacerlo, porque aquí nos queda entonces K, es la fuerza, nos la da la ley de Coulomb, que va a ser K, Q, entre R al cuadrado, y todo esto entre Q, y esto nos va a dar entonces que el campo eléctrico es KQ entre R al cuadrado. Y veamos que aquí todo lo tenemos. K es una constante que ya la sabemos, la distancia la tenemos, y la carga Q de esta carga Q, la que está creando el campo eléctrico, lo tenemos. Entonces esto va a ser igual a simplemente 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado entre coulombs al cuadrado, por nuestra carga son 10.8 por 10 a la menos 9 coulombs, entre la distancia al cuadrado, que son 3 centímetros, que son 0.03 metros al cuadrado. Y esto nos da 1.08 por 10 a la 5 newtons por entre coulomb. Y tenemos que expresar esto en forma de vector con componentes. Y entonces E1, vemos que este campo eléctrico de aquí no tiene componente en X, ¿verdad? Entonces nuestro componente en X va a ser 0 en I más 1.08 por 10 a la 5 en J newtons entre coulombs. Vamos a hacer ahora 3, porque vemos que va a ser un caso similar, muy simple, como el que tenemos aquí. Y entonces otra vez traeríamos una carga Q para medir el campo eléctrico ahí, y nuestro campo sería F en Q entre Q, lo cual va a ser igual a K, Q pequeña, entre R al cuadrado. Y esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado entre coulombs al cuadrado, por la carga, que es 10.8 por 10 a la menos 9 coulombs, entre la distancia, que es 0.04 metros, y todo esto al cuadrado. Y esto nos da 6.08 por 10 a la 4 newtons entre coulombs. Y aquí tenemos un caso similar, solo que aquí lo que no tenemos es componente en Y, solo tenemos componente en X. Entonces decimos que E3 va a ser igual a 6.08 por 10 a la 4 newtons entre coulombs. Eso aún no. 6.08 por 10 a la 4 en I, más 0 en J, y todo esto son newtons entre coulombs. Y ahora pasamos
vamos a encontrar 2, que parece ser el caso más complicado. Entonces, el campo eléctrico en 2 va a ser igual a F en Q entre Q, ¿verdad? Vendríamos, ponemos una carga Q aquí y encontramos, y midiendo la fuerza y teniendo la carga y midiendo la fuerza y dividiendo eso entre su carga, encontramos el campo. Pero como no tenemos la carga, reescribimos esto como KQ entre R al cuadrado. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Esta distancia no la tenemos aún, vamos a tener que encontrarla. Pero y por dicha, como hemos hecho, como hicimos de hecho en varios ejemplos de la ley de Coulomb, esto lo encontramos muy fácil con Pitágoras. R sub 2, llamémosle, ¿no? Entonces, R sub 2 va a ser igual a la raíz de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Entonces 4 centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado. 4 centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado. Y esto va a ser igual a 16 más 9, 25. Raíz de 25 son 5 centímetros. Y estos son 0.05 metros. ¿Ok? Entonces el campo eléctrico va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado entre coulombs al cuadrado por la carga que son 10.8 por 10 a la menos 9 coulombs entre la distancia al cuadrado que son 0.05 metros al cuadrado, y esto nos da 3.89 por 10 a la 4 newtons entre coulombs. Pero nos piden dar nuestras respuestas en componentes. Y lamentablemente aquí no tenemos el caso en el que el componente en X es 0 o el componente en Y es 0. Entonces tenemos que encontrar los componentes. Ya vimos que tenemos un campo eléctrico aquí, ¿verdad? Tenemos un campo eléctrico aquí. Y vamos entonces a encontrar los componentes, que va a ser el componente en X y el componente en Y. Y podemos usar la trigonometría, al igual que hicimos en los ejemplos más avanzados de la ley de Coulomb, para encontrar el componente en X y el componente en Y. Y lo que vamos a ocupar es este ángulo. Entonces este ángulo lo podemos usar un tangente. Tangente es opuesto entre adyacente, va a ser 3 entre 4. Entonces, tangente del ángulo es igual a 3 centímetros entre 4 centímetros. Y nuestro ángulo va a ser igual a tangente inverso de 3 entre 4, lo cual es igual a 36.9 grados, ¿verdad? Y ahora entonces, acordándonos que, ¿dónde lo escribo? Aquí arribita, que coseno del ángulo es adyacente entre hipotenusa y seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa, podemos encontrar el opuesto haciendo hipotenusa por seno y el adyacente haciendo hipotenusa por coseno. Adyacente sería el componente en X y el opuesto sería el componente en Y. Entonces, E sub 2 en X va a ser igual a E sub 2 coseno de nuestro ángulo, lo cual va a ser igual a 3.89 por 10 a la 4 newtons entre coulombs por coseno de 36.9, y esto va a ser igual a 3.11 por 10 a la 4 newtons entre coulombs, y nuestro componente en Y es igual a E2 seno de ángulo, lo cual es igual a 3.89 por 10 a la 4 newtons entre coulombs por seno de 36.9. Y esto nos va a dar 2.33 por 10 a la 4 newtons entre coulombs. Y entonces vamos a expresar E2 como componentes, que va a ser igual a 3.11 por 10 a la 4 en I más 2.33 por 10 a la 4 en J newtons entre coulombs. Y ya con eso estamos entonces encontrando el campo eléctrico en el punto 2, ¿verdad? Expresándolo en componentes. Y el campo eléctrico en el punto 3 y el campo eléctrico en el punto 1. Y ya con eso estamos terminando el ejemplo.